Hay algo que nadie te va a decir. Hay un nivel de disciplina tan extremo, tan silencioso, tan inquietante, que cuando lo ves en otra persona, no sientes admiración. Sientes miedo. No el miedo de una amenaza física. Es otro tipo de miedo. Es el miedo de mirarte en un espejo y darte cuenta de que tú nunca has vivido así, de que algo en ti está roto desde hace mucho tiempo y de que lo has estado ignorando con excusas cada vez más sofisticadas. Eso es lo que vas a descubrir hoy. Si te quedas hasta el final de este video, tendrás un ritual concreto, aplicable hoy mismo, para matar tu inconsistencia en menos de 1 minuto. Pero primero, necesitas entender por qué estás perdiendo la batalla. Y te advierto algo antes de continuar. Lo que vas a escuchar no es motivación, no es una lista de tips. No es el típico despiértate a las 5 de la mañana y todo cambiará. Lo que vas a escuchar es un sistema, un protocolo antiguo, desarrollado durante siglos por hombres que no tenían el lujo de fallar. Hombres para quienes la inconsistencia no era un problema de productividad, era una sentencia de muerte. Se llamaban samuráis y el sistema se llama Sanshin. Antes de continuar, activa la campanita para no perderte ningún video de Protocolo Zen. Suscríbete si aún no lo has hecho. Dale like a este video porque lo que estás a punto de escuchar merece llegar a más personas. Y compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy. Ahora sí, vamos a empezar desde donde todo colapsa. Quiero que pienses en la última vez que tomaste una decisión seria sobre tu vida. Quizás fue hace 3 meses, quizás hace 3 semanas. Quizás fue el domingo pasado a las 11 de la noche cuando algo se activó en tu interior y dijiste, esto tiene que cambiar. ¿Recuerdas ese momento? ¿Recuerdas la claridad, la certeza, esa sensación de que esta vez era diferente? Esta vez tenías el plan correcto. Esta vez tenías la motivación suficiente. Esta vez ibas a ser la persona que siempre quisiste ser. Y entonces llegó el lunes. Y el martes fue más difícil. Y el miércoles apareció la primera negociación mental. Y el viernes ya habías encontrado suficientes razones para justificar que mañana es un mejor día para empezar. No te estoy juzgando, te estoy describiendo, porque ese patrón no es una falla de carácter, no es falta de disciplina, no es que seas débil o perezoso o que no tengas lo que se necesita. Es que nadie te enseñó cómo funciona realmente la mente cuando enfrenta el cambio. Nadie te explicó por qué el cerebro humano está diseñado de forma específica para sabotear exactamente el tipo de transformación que más necesitas. Y lo más importante, nadie te enseñó el único sistema que los guerreros más disciplinados de la historia encontraron para vencer ese sabotaje de raíz. Pero hay algo que quiero que notes ahora mismo. Hay algo en ti que te trajo hasta aquí. No fue el algoritmo solamente. No fue el título solamente. Fue algo más profundo. Una voz que lleva tiempo diciéndote que hay algo en ti que todavía no has activado. Una certeza incómoda de que eres capaz de mucho más de lo que estás demostrando. Esa voz tiene nombre. Y lo vas a aprender hoy. Existe un concepto en la filosofía japonesa que no tiene traducción exacta al español. No porque el idioma no alcance, sino porque la experiencia que describe es tan específica, tan visceral, tan contraria a todo lo que la cultura moderna te ha enseñado, que ninguna palabra occidental puede contenerla completamente. La palabra es Sanshin. En la tradición samurái Sanshin, describe el estado de alerta total que un guerrero mantiene después de completar una acción, después de lanzar una flecha,
después de ejecutar un corte con la espada, después de concluir un combate. La mayoría de las personas creen que la disciplina vive en el momento de empezar. Los samuráis entendieron algo completamente distinto. La disciplina verdadera vive en el espacio después, en ese instante donde la acción terminó y el guerrero ordinario se relaja, o el samurái se mantiene presente, completamente vivo, completamente alerta, sin dejar ningún espacio entre lo que hizo y lo que viene. Sanshin, atención continua sin grietas. Y en unos minutos vas a entender por qué ese concepto tiene el poder de cambiar absolutamente todo en tu vida. Pero primero, necesitas entender el problema real. El problema que ningún libro de hábitos te ha explicado con honestidad. Hay una guerra que libras cada día y probablemente ni siquiera la has identificado correctamente. La has llamado falta de motivación, la has llamado procrastinación, la has llamado mala gestión del tiempo. Pero esos son síntomas, no la causa. La causa real es algo que los neurocientíficos apenas están comenzando a mapear con precisión, pero que los maestros Zen describieron con exactitud hace más de 800 años. A tu cerebro tiene dos sistemas que operan en permanente conflicto. El primero es el sistema primitivo, el que está programado para conservar energía, para buscar placer inmediato, para evitar el dolor a cualquier costo, para protegerte de lo desconocido. Este sistema no tiene valores, no tiene metas, no tiene visión a largo plazo. Solo tiene una función: mantenerte vivo con el menor gasto energético posible. El segundo es el sistema racional, el que tiene tus sueños, tus metas, tu versión ideal de ti mismo, el que sabe exactamente lo que necesitas hacer para llegar donde quieres estar. El conflicto entre estos dos sistemas es la guerra interior que libras cada mañana cuando suena la alarma. Y aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. En esa guerra, el sistema primitivo gana casi siempre. No porque seas débil, sino porque el sistema primitivo lleva millones de años perfeccionando sus estrategias. Y tú llevas tal vez 3 semanas intentando construir un hábito nuevo con pura fuerza de voluntad. Es como enfrentar a un maestro de ajedrez con las reglas que aprendiste ayer. Pero hay algo más, algo que hace la situación todavía más compleja. Y es algo que quiero que entiendas completamente antes de seguir avanzando. Existe lo que los psicólogos llaman el efecto de la brecha de identidad. Y es devastador cuando no lo conoces. Funciona así. Cada vez que tomas una decisión de cambio, estás creando una distancia entre quién eres ahora y quién quieres ser, entre tu identidad actual y tu identidad aspiracional. Y esa brecha genera algo muy específico en el sistema nervioso. Genera disonancia, una incomodidad profunda, una tensión que tu cerebro interpreta como amenaza, como peligro, como algo que debe ser resuelto lo antes posible. ¿Y cuál es la forma más rápida de resolver esa tensión? Abandonar el cambio y volver a quien ya eras. Volver a la identidad conocida, a los patrones familiares, a los hábitos que, aunque te limitan, al menos son predecibles, al menos son seguros, al menos son tuyos. Esto explica algo que probablemente has experimentado muchas veces. ¿Por qué después de 3 días de consistencia perfecta, un solo fallo se convierte en abandono total? No es falta de disciplina, es el sistema nervioso buscando resolver la disonancia de la manera más rápida posible, volver al punto de partida. Y aquí es donde la mayoría de los sistemas de productividad modernos
fallan completamente porque te enseñan a gestionar el comportamiento, pero no te enseñan a transformar la identidad. Los samuráis lo entendieron antes que cualquier neurocientífico. Antes de cambiar lo que hacías, tenías que cambiar lo que eras. Y el método que usaban para lograr esa transformación es exactamente lo que vas a aprender en este video. Permíteme contarte sobre un hombre llamado Kenji. No es un samurái del siglo XII, no es un monje zen en un monasterio remoto. Kenji es un diseñador gráfico de 34 años. Vive en una ciudad moderna. Tiene un trabajo estable, una relación, una vida aparentemente normal. Pero Kenji tenía un problema que lo consumía desde hacía años. No podía terminar nada. Proyectos personales abandonados a mitad de camino. Rutinas de entrenamiento que duraban exactamente 2 semanas. Libros con señaladores en la página 40. Cursos online comprados y nunca terminados. O ideas brillantes que morían en el cuaderno donde las anotó. No era falta de inteligencia. Kenji era brillante. No era falta de tiempo. Kenji tenía las mismas 24 horas que todos. Era algo más oscuro, más difícil de nombrar. Era la incapacidad de mantenerse presente después del inicio, de mantener la atención encendida cuando la novedad desaparecía, de seguir en movimiento cuando el entusiasmo se convertía en fricción. Sanshin. Eso era exactamente lo que le faltaba a Kenji. Y cuando lo descubrió, cuando entendió de verdad qué significaba ese concepto y cómo aplicarlo, algo cambió en él de una manera que sus amigos no podían explicar. No se volvió más disciplinado en el sentido convencional. Se volvió diferente. Y vamos a seguir con la historia de Kenji a lo largo de este video. Porque su transformación va a ilustrar cada principio del método Sanshin, de una manera que ninguna explicación teórica puede lograr. Pero primero, hay algo que necesitas entender sobre el origen de todo esto, algo que sucedió en Japón hace más de 900 años y que cambió para siempre la comprensión humana de lo que significa estar completamente vivo en cada acción. Eso es lo que viene a continuación. Fin de la parte 1. Siglo XII. No el Japón de los animes. No el Japón de las fotos de turistas en Kioto con cerezos en flor. El Japón real de esa época era un territorio en guerra permanente. Un lugar donde la violencia no era un evento extraordinario. Era el clima. Era el fondo constante sobre el que se desarrollaba toda vida humana. En ese contexto, nació una clase de guerreros que el mundo nunca había visto antes y nunca ha vuelto a ver desde entonces. Los llamamos samuráis, pero esa palabra no captura lo que realmente eran. Un samurái no era simplemente un soldado con una espada más elegante. No era un mercenario entrenado para matar con eficiencia. Era algo mucho más complejo, mucho más perturbador para la mente moderna. Era un hombre que había decidido conscientemente convertir cada aspecto de su existencia en práctica. No solo el combate, todo. La forma de caminar, la forma de comer, la forma de hablar, la forma de sentarse, la forma de respirar, la forma de sostener una taza de té. Todo era práctica, todo era entrenamiento, todo era expresión de un estado interior que no se podía fingir y no se podía apagar. Y ese estado tenía un nombre, Sanshin. Quiero que entiendas algo fundamental sobre cómo nació este concepto, porque la mayoría de las personas que conocen la palabra no conocen su origen real. Sanshin no nació en un dojo, nació en un campo de batalla y nació de una observación muy específica
que los maestros guerreros de la época hicieron una y otra vez al analizar por qué algunos samuráis sobrevivían y otros morían. No era siempre el más fuerte quien sobrevivía. No era siempre el más rápido. No era siempre el más técnicamente hábil. O era el que seguía presente después del golpe. Permíteme explicarte esto con precisión porque es más importante de lo que parece a primera vista. En el combate samurái existía un momento específico de máxima vulnerabilidad. No era el momento antes del ataque. Ahí el guerrero estaba en guardia. No era durante el intercambio de golpes. Ahí el instinto tomaba el control. El momento más peligroso era exactamente después de ejecutar una acción exitosa. El instante en que el guerrero ordinario respiraba aliviado. El instante en que la tensión se liberaba. El instante en que la mente decía, ya está hecho. Ese instante era donde morían, porque el adversario no esperaba, porque la batalla no se detenía por cortesía, porque el mundo no hace pausas para que celebres lo que acabas de lograr. Y los maestros que sobrevivieron más tiempo, los que ganaron más combates, los que generación tras generación transmitieron su conocimiento, todos llegaron a la misma conclusión. La victoria no existe en el pasado, solo existe en el siguiente momento. Y el siguiente, y el siguiente, sin espacios, sin grietas, sin el lujo de relajar la atención. Sanshin. Ahora hay algo que quiero que notes. Esto no era simplemente una técnica de combate, era una filosofía completa de existencia. Y cuando el budismo Zen llegó a Japón en el siglo XII y comenzó a fusionarse con la cultura guerrera, algo extraordinario ocurrió. Los monjes Zen y los maestros samuráis descubrieron que estaban hablando de lo mismo desde ángulos diferentes. El Zen hablaba de presencia total, de mente sin dispersión, de atención que no se fragmenta entre el pasado y el futuro, sino que permanece completamente anclada en el único momento que existe. Los samuráis hablaban de Sanshin, de la conciencia que permanece alerta después de la acción, de la presencia que no colapsa con el alivio del momento completado. Dos tradiciones, una verdad. Y de esa fusión nació algo que los historiadores llaman Bushido, el camino del guerrero. Pero hay un detalle sobre el Bushido que casi nadie conoce. Un detalle que cambia completamente la forma en que debes entender este código. Y lo veremos en unos minutos. Primero, necesito que entiendas por qué esta historia te pertenece a ti. Sé lo que estás pensando. Yo no soy un samurái. No vivo en el Japón feudal. No enfrento combates con espadas. ¿Qué tiene que ver todo esto con mi vida? Todo. Tiene todo que ver. Porque el campo de batalla cambió. Las armas cambiaron. Los adversarios cambiaron. Pero la guerra interior es exactamente la misma. El enemigo que enfrentas cuando suena la alarma a las 5 de la mañana y tu mente empieza a negociar, ese enemigo usa exactamente las mismas tácticas que el adversario que esperaba al samurái en su momento de vulnerabilidad. Ataca después del éxito. Ataca cuando te relajas. Ataca en el espacio entre una acción completada y la siguiente. Ataca en las grietas de tu atención y si no tienes Sanshin, si no tienes esa conciencia continua que no permite grietas, ese enemigo interior gana cada vez. No porque sea más fuerte que tú, sino porque tú no sabes cuándo y cómo ataca. Pero Kenji lo aprendió. Y lo que le pasó cuando lo aprendió es algo que necesito contarte con cuidado, porque no fue un proceso bonito. No fue una revelación instantánea, fue una destrucción antes de ser una construcción. Kenji encontró el concepto de Sanshin de la forma en que la mayoría de las personas
encuentran las ideas que cambian su vida. Por desesperación. Llevaba 4 años intentando terminar un proyecto personal que le importaba más que cualquier otra cosa. Un trabajo creativo que representaba lo mejor de lo que era capaz. Algo que durante años había vivido en su mente como una promesa, como la prueba de que podía ser más que la versión mediocre de sí mismo que mostraba al mundo. Había empezado ese proyecto 17 veces. 17. Cada inicio con la misma claridad, la misma energía, la misma certeza de que esta vez sería diferente. Y cada abandono con el mismo patrón. 3 semanas de consistencia, un obstáculo, una pequeña desviación. Y luego el colapso total. La noche que encontró el concepto de Sanshin Kenji, no estaba buscando filosofía japonesa. Estaba buscando una razón para no abandonar por 18ª vez. Y lo que leyó esa noche lo detuvo completamente. No por lo que prometía, sino por lo que exigía. El texto que encontró Kenji era una traducción de los escritos de Takuan Soho, un monje zen del siglo XVII que fue maestro espiritual de algunos de los samuráis más legendarios de la historia japonesa. Takuan escribió algo que Kenji leyó 3 veces seguidas sin poder moverse. Escribió que la mente que se detiene es la mente que muere. No en el sentido literal, en el sentido de que cuando tu atención se fija en una cosa, cuando te aferras a un pensamiento, cuando tu conciencia se cristaliza alrededor de un resultado pasado o una expectativa futura, que en ese momento dejas de estar vivo en el sentido que importa. Dejas de estar presente. Y una mente que no está presente no puede actuar, no puede crear, no puede transformar. Solo puede reaccionar desde el pasado o anticipar con miedo el futuro. Kenji entendió algo en ese momento que ningún libro de hábitos le había explicado. No fallaba porque le faltara disciplina. Fallaba porque su atención colapsaba exactamente en el momento equivocado. Después de cada pequeño éxito, después de cada sesión completada, después de cada día de consistencia, su mente decía, bien hecho, y en ese bien hecho se escondía el principio del abandono, la grieta de la atención, el espacio que Sanshin no permite. Ahora, permíteme hablarte del Bushido, porque el detalle que mencioné antes, el que casi nadie conoce, ella es crucial para entender por qué el método Sanshin funciona de una manera que ningún sistema moderno puede replicar. La mayoría de las personas que han escuchado hablar del Bushido lo describen como un código de honor, una lista de virtudes que los samuráis debían seguir: lealtad, honor, coraje, respeto, honestidad. Eso es correcto, pero incompleto. Lo que la mayoría no sabe es que el Bushido no era principalmente un código de comportamiento externo. Era un sistema de ingeniería de identidad. Su objetivo no era producir guerreros que se comportaran de cierta manera. Su objetivo era producir guerreros que fueran de cierta manera. La diferencia entre esas dos frases es la diferencia entre todo y nada. Comportarse como un hombre disciplinado requiere fuerza de voluntad constante. Ser un hombre disciplinado no requiere ningún esfuerzo, porque lo que eres no necesita ser decidido cada mañana. Solo lo que haces necesita ser decidido. Y aquí está el mecanismo central del Bushido que los samuráis perfeccionaron durante siglos. Antes de cambiar cualquier comportamiento, antes de construir cualquier hábito, antes de establecer cualquier protocolo, el samurái declaraba quién era, no quién quería ser, quién era, en tiempo presente, sin condiciones, sin cuando logre X seré Y. Yo soy un guerrero.
Yo soy un hombre de Sanshin. Yo soy alguien para quien la inconsistencia simplemente no existe como opción. Y esa declaración no era una afirmación motivacional vacía. Era una sentencia de identidad que el sistema nervioso tomaba literalmente. Los neurocientíficos modernos tienen un nombre para este proceso. Lo llaman reconsolidación de memoria de identidad. Cuando declaras públicamente quién eres, cuando esa declaración es escuchada por otros y registrada por tu sistema social, tu cerebro comienza a filtrar toda información nueva a través de esa identidad declarada. Las acciones inconsistentes con esa identidad generan disonancia cognitiva, una incomodidad profunda, una tensión que el sistema nervioso necesita resolver. Y aquí está el giro extraordinario. Cuando has declarado correctamente tu identidad, cuando esa declaración es lo suficientemente pública y lo suficientemente específica, la forma más fácil de resolver esa tensión ya no es abandonar el cambio, es mantenerlo, porque abandonar ahora requeriría traicionar algo que ya eres, y traicionarte a ti mismo es el dolor más alto que existe. Los samuráis no necesitaban fuerza de voluntad para ser disciplinados. Ya necesitaban claridad sobre quiénes eran y el resto seguía solo. Esto es exactamente lo que hizo Kenji cuando entendió el primer principio del método Sanshin. Pero lo que hizo Kenji no fue simplemente escribir una frase bonita en un cuaderno. Lo que hizo fue algo mucho más incómodo, algo que sus amigos no entendieron, algo que su pareja cuestionó, algo que durante los primeros días lo hizo sentir ridículo. Y en unos minutos te voy a contar exactamente qué fue, porque ese paso específico es el primer elemento del protocolo completo que vas a recibir al final de este video. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender la parte más oscura de esta historia, la parte que ningún video de motivación te va a contar, porque la mayoría de los creadores de contenido quieren que te sientas bien. Yo quiero que te transformes. Y la transformación real no empieza con sentirse bien, empieza con ver con claridad lo que has estado haciendo mal. Quiero que pienses en algo durante un momento. Piensa en la versión de ti que existía hace exactamente un año. ¿Dónde querías estar ahora? ¿Qué habías prometido lograr? ¿Qué versión de ti mismo habías declarado que serías para este momento de tu vida? No tienes que responderme a mí, respóndete a ti. Y ahora pregúntate algo más difícil. ¿Qué pasó? No con el mundo, no con las circunstancias, no con el tiempo o los recursos o los obstáculos que aparecieron. ¿Qué pasó dentro de ti? ¿En qué momento exacto la atención se fue? ¿En qué momento apareció la primera grieta? ¿Cuál fue el primer espacio que permitiste? Porque ese momento, ese espacio específico, esa grieta particular, es la huella de algo que necesitas entender completamente si quieres que el método Sanshin funcione en tu vida. Y lo que necesitas entender tiene que ver con los 4 enemigos de la mente que los maestros Zen identificaron hace siglos. 4 fuerzas específicas que operan dentro de ti sin que les hayas dado permiso. 4 mecanismos que trabajan en conjunto para garantizar que el espacio aparezca exactamente cuando más lo necesitas evitar. Los samuráis los conocían, los nombraban, los entrenaban específicamente para enfrentarlos. Y tú los vas a conocer también. Pero eso es exactamente lo que viene a continuación. Fin de la parte 2. La pregunta que los maestros Zen hacían a sus estudiantes desde el primer día de entrenamiento.
no era una pregunta filosófica abstracta. Era una pregunta diseñada para cortar directamente al núcleo del problema humano más antiguo que existe. La pregunta era esta: ¿quién dentro de ti decide rendirse? No qué. ¿Quién? Porque los maestros Zen entendían algo que la psicología moderna tardó 800 años en confirmar con neuroimágenes y estudios de laboratorio. Dentro de ti no hay una sola mente, hay varias, y no todas quieren lo mismo. No todas tienen la misma visión. No todas tienen el mismo horizonte de tiempo. No todas están dispuestas a pagar el mismo precio por el mismo resultado. Y el conflicto entre esas voces internas, o esa guerra silenciosa que ocurre debajo del nivel de tu conciencia mientras tú crees que simplemente no tienes suficiente disciplina, es el verdadero campo de batalla donde se decide todo. Tu carrera, tus relaciones, tu salud, tu capacidad de construir algo que dure, todo se decide ahí. Y si no conoces a tus enemigos internos por nombre, si no puedes identificarlos en el momento exacto en que atacan, nunca vas a poder vencerlos. Así que vamos a nombrarlos. El primer enemigo se llama Mushin no estado corrupto. Mushin, en la tradición Zen, significa, literalmente, mente sin mente. Es el estado de conciencia donde la acción fluye sin fricción, donde el guerrero actúa sin el peso del análisis, sin el ruido del juicio, sin la parálisis de la duda. Es el estado que los samuráis pasaban años entrenando para alcanzar. Pero existe una versión corrompida de Mushin que la mayoría de las personas confunde con disciplina genuina. La llaman automatismo inconsciente y funciona así. Durante las primeras semanas de cualquier práctica nueva, la mente está completamente presente. Hay fricción, hay resistencia, hay esfuerzo consciente. Y ese esfuerzo, aunque incómodo, mantiene la atención activa. Pero cuando la práctica empieza a volverse familiar, cuando el cerebro comienza a automatizar la secuencia, ocurre algo peligroso. La atención se retira, el cuerpo ejecuta, la mente se va a otro lado. Y en ese momento, el hábito ya no está siendo practicado, está siendo simulado. La forma externa persiste, el núcleo interno se ha vaciado. Kenji reconoció este patrón en su propia historia con una claridad brutal. Cada vez que llegaba a la tercera semana de cualquier proyecto, la práctica empezaba a sentirse automática. Y en cuanto se sentía automática, en cuanto dejaba de requerir su presencia completa, la grieta aparecía, no de golpe, con una lentitud casi imperceptible. Primero un día con menos intención, luego 2 días de ejecución mecánica, luego una semana de presencia a medias. Y cuando se daba cuenta, el proyecto estaba abandonado otra vez, no porque hubiera decidido abandonarlo, sino porque había dejado de estar realmente ahí. Zanshin es el antídoto para este primer enemigo, la atención que permanece viva después de que la acción se vuelve familiar. La presencia que no se retira cuando la novedad desaparece. La conciencia que sabe que el automatismo sin intención es el principio del fin. Pero hay un segundo enemigo, y este es más difícil de detectar porque se disfraza de virtud. El segundo enemigo se llama Suki. En la terminología samurái, Suki significa apertura, grieta, espacio de vulnerabilidad. Pero en el contexto de la guerra interior, Suki describe algo muy específico. Es el momento de autocongratulación, el instante después del logro donde la mente dice «bien hecho» y la atención se afloja como un músculo que finalmente descansa. ¿Lo reconoces? Es el domingo de la semana perfecta cuando te permites un pequeño descanso, porque te lo has ganado. Es el día después de completar un mes de consistencia cuando decides que ya tienes el hábito instalado
y reduces la intensidad. Es la semana siguiente a un gran logro donde la presión interna disminuye porque la meta inmediata fue alcanzada. Tsuki, la grieta que se abre exactamente después del éxito. Los maestros samuráis observaron este patrón durante generaciones y llegaron a una conclusión que sonaba casi cruel para los estudiantes jóvenes. El momento de mayor peligro no es el fracaso, es el éxito, porque el fracaso mantiene la atención en alerta, mantiene el hambre activa, mantiene la presencia encendida. El éxito genera Tsuki, y Tsuki mata más disciplinas que todos los fracasos juntos. Kenji lo experimentó de la manera más dolorosa posible en el mes 4 de su 14ª intención de terminar su proyecto. Había logrado algo que nunca antes había logrado: 3 semanas y media de consistencia perfecta. El trabajo avanzaba. La calidad era mejor que todo lo anterior. Sus notas del día reflejaban clareza y momentum real. Y entonces, una tarde, terminó una sesión especialmente buena y pensó algo que reconoció solo días después como el inicio del colapso. Pensó: ya lo tengo. 2 palabras: ya lo tengo. Y en esas 2 palabras vivía Tsuki completo. La grieta acababa de abrirse. El tercer enemigo no tiene un nombre fácil de pronunciar en japonés, pero su descripción es perfectamente reconocible para cualquier persona que haya intentado transformarse de manera genuina. Los maestros Zen lo llamaban el enemigo de las 1000 razones. Y es exactamente lo que parece. Es la capacidad de la mente para generar argumentos de una sofisticación creciente que justifican exactamente lo que el sistema primitivo quiere hacer desde el principio. Descansar. Evitar la fricción. Volver a lo conocido. En las primeras semanas de una práctica nueva, las razones para abandonar son simples y fáciles de identificar. Estoy cansado. No tengo tiempo. Hoy es un mal día. Pero conforme el tiempo pasa, conforme la mente aprende que esas razones simples no funcionan contigo, empieza a evolucionar sus argumentos, se vuelven más elaborados, más razonables, más difíciles de rechazar. Necesito descansar para rendir mejor mañana. La flexibilidad es más sostenible que el extremismo. Un día de pausa no rompe el hábito si el compromiso es genuino. No se trata de ser robótico, sino de ser inteligente con la energía. ¿Ves lo que ocurre? Las razones para abandonar se han disfrazado de sabiduría, de madurez, de equilibrio. Y desde afuera, desde la perspectiva de alguien que no conoce al enemigo de las 1000 razones, suenan completamente razonables. Pero los maestros Zen tenían una regla muy clara para este enemigo. Una regla que Kenji encontró en los escritos del maestro Dogen y que lo dejó sin palabras. Dogen escribió que la mente que busca razones para no practicar ya ha abandonado la práctica. La búsqueda de razones es la señal, no la razón misma. Cuando tu mente empieza a construir argumentos para pausar, para modificar, para flexibilizar, esa es la evidencia de que el tercer enemigo ya está operando, no lo que dice, el hecho de que esté hablando. El cuarto enemigo es el más silencioso y por eso el más peligroso. Los samuráis lo llamaban el enemigo del mañana perfecto y vive en una frase que has pronunciado más veces de las que quieres admitir. Mañana empiezo con todo. No es procrastinación en el sentido que habitualmente entendemos. Es algo más sutil y más destructivo. Es la creencia inconsciente de que existe una versión futura de ti que tiene más energía, más tiempo, más claridad, más voluntad. Una versión de ti que no carga con el cansancio de hoy. Una versión que no tiene las complicaciones de esta semana.
una versión que vivirá en las condiciones perfectas que hoy no existen. El samurái Miyamoto Musashi escribió en el libro de los 5 anillos una frase que los maestros han citado durante 400 años. Escribió que no hay momento más perfecto para actuar que este momento corrupto e imperfecto, porque el mañana perfecto nunca llega. El mañana que llega siempre es tan imperfecto como el hoy que rechazaste. Y mientras esperas el momento perfecto, el enemigo del mañana perfecto está construyendo una identidad para ti. La identidad de alguien que siempre está a punto de empezar, que siempre está preparándose para la transformación, que siempre tiene el plan correcto para la próxima semana. Kenji reconoció este enemigo como el más arraigado de los 4 en su sistema. Había vivido años en el mañana perfecto. Había construido planes extraordinarios para versiones futuras de sí mismo que nunca habitaban el presente. Y cuando lo vio claramente, cuando pudo nombrarlo y reconocerlo en tiempo real, algo cambió de manera permanente en cómo tomaba decisiones. Pero entender a los enemigos es solo la mitad de la batalla. La otra mitad es el sistema que los samuráis desarrollaron para vencerlos. Y ese sistema tiene 4 elementos específicos, cada uno diseñado para eliminar un enemigo particular, cada uno con una aplicación práctica concreta en la vida moderna. Pero antes de revelarte esos elementos, necesito que entiendas algo sobre cómo funciona la transformación real, algo que va a cambiar completamente la forma en que has estado intentando cambiar. La mayoría de los sistemas de desarrollo personal modernos operan bajo un supuesto que parece obvio, pero que es fundamentalmente incorrecto. El supuesto es este: si cambias lo que haces el tiempo suficiente, eventualmente cambiarás quién eres. Comportamiento repetido igual a identidad transformada. Los samuráis invirtieron completamente esa ecuación y tenían razón. La identidad debe cambiar primero. El comportamiento es consecuencia, no causa. Piénsalo de esta manera. Un hombre que no se considera a sí mismo atleta puede forzarse a correr durante semanas o meses con pura disciplina, pero en algún momento esa fuerza se agota. El sistema primitivo eventualmente gana, porque correr no es lo que él es lo que está intentando hacer. Pero un hombre que se considera a sí mismo corredor no decide si salir o no a correr. Simplemente sale, porque no salir sería una contradicción de lo que es, no una decisión difícil, una imposibilidad de identidad. Esta diferencia es todo. Y el método Sanshin comienza exactamente ahí. No con un hábito, no con una rutina, no con un protocolo de 5 pasos. Comienza con una declaración de identidad tan específica, tan pública, tan irreversible, que el sistema nervioso no tiene más opción que alinearse. Pero hay una forma correcta y una forma incorrecta de hacer esa declaración. Y la diferencia entre las dos es la diferencia entre un cambio que dura y uno que colapsa en 3 semanas. Kenji lo descubrió de la manera difícil. Su primer intento de declaración de identidad falló completamente. Y la razón por la que falló te va a enseñar más sobre cómo funciona la mente humana que cualquier explicación teórica que te pueda dar. La primera vez que Kenji intentó hacer una declaración de identidad lo hizo de la manera que la mayoría de las personas lo harían. La escribió en su diario personal. Soy alguien que completa lo que empieza. La leyó varias veces. Sintió algo, una pequeña chispa de resonancia interna. Y luego cerró el cuaderno. Y nada cambió. ¿Por qué? No porque una declaración de identidad que nadie más que tú conoce
no activa el mecanismo que los samuráis entendieron mejor que nadie. El mecanismo del costo social. Los samuráis no hacían sus votos en privado. Los hacían frente a la comunidad, frente a sus maestros, frente a sus pares, frente a personas cuya opinión importaba de manera real y concreta. Porque el cerebro humano tiene un sistema de monitoreo social que opera a un nivel mucho más profundo que la conciencia racional. Ese sistema está diseñado evolutivamente para rastrear la reputación dentro del grupo, porque durante cientos de miles de años, la reputación dentro del grupo era idéntica a la supervivencia. Perder el estatus en la tribu significaba ser excluido, y ser excluido significaba morir. Tu cerebro todavía opera con esa lógica, aunque vivas en una ciudad moderna con acceso a supermercados y calefacción central. Cuando haces una declaración pública de identidad, cuando esa declaración es escuchada por personas reales que van a saber si la cumples o no, el mecanismo de supervivencia social se activa. Y de repente, la inconsistencia no es solo un problema personal, es una amenaza al estatus, es un riesgo de exclusión. Es algo que el sistema nervioso primitivo toma con una seriedad que la motivación consciente nunca puede igualar. Kenji hizo su segunda declaración de identidad de manera completamente diferente. No en un diario, no en una nota de voz para sí mismo. La hizo frente a personas y las eligió con una estrategia específica que los samuráis también usaban. Eligió a personas que podían juzgarle, que tenían razones concretas para esperar que fallara, que no iban a aplaudir por el esfuerzo, sino por el resultado. No a sus amigos más cercanos que lo apoyarían pase lo que pase. A personas cuya mirada le incomodaría si fallaba. Y la declaración que hizo no fue «voy a intentar terminar mi proyecto». Fue específica, fue con fecha, fue con condiciones concretas y verificables. Y algo en su sistema nervioso cambió en el momento en que las palabras salieron de su boca y fueron escuchadas por otros. Algo que ninguna cantidad de motivación privada había logrado activar. El costo de abandonar acababa de volverse real. Pero la declaración de identidad es solo el primer elemento del método Sanshin. Y sin los 3 elementos restantes, sin la arquitectura completa del sistema, esa declaración eventualmente se erosiona, porque la identidad declarada necesita ser sostenida por una estructura que los samuráis construían con una precisión casi matemática, una estructura que elimina uno por uno los 4 enemigos que ya conoces. El primer enemigo, el automatismo sin presencia, es eliminado por lo que los maestros Zen llamaban práctica con forma. El segundo enemigo, el Suki o grieta del éxito, es eliminado por lo que el Bushido llamaba la ausencia de llegada. El tercer enemigo, las 1000 razones, es eliminado por lo que en el protocolo Sanshin llamamos el corte de la deliberación. Y el cuarto enemigo, el mañana perfecto, es eliminado por lo que Miyamoto Musashi describió como la acción mínima irreversible. 4 enemigos, 4 soluciones específicas, cada una con un mecanismo neurológico concreto, cada una aplicable esta misma semana en tu vida. Al final de este video tendrás el protocolo completo integrado en un ritual que puedes ejecutar en menos de 3 minutos. Un ritual que los samuráis usaban antes de entrar en batalla, adaptado de manera precisa a las batallas que tú enfrentas cada día. Pero primero, necesitas entender por qué la mayoría de las personas que conocen estos conceptos de manera intelectual, que han leído los libros, que han escuchado los videos,
que entienden la teoría con claridad. Siguen fallando exactamente de la misma manera. Y la respuesta a esa pregunta es lo más importante que vas a escuchar en todo este video. Hay una diferencia fundamental entre conocer un sistema y habitar un sistema. Puedes conocer cada técnica de natación en detalle teórico. Puedes describir la mecánica del crawl con precisión biomecánica. O puedes entender la física del agua y la hidrodinámica del cuerpo humano. Y al mismo tiempo ahogarte en la primera piscina que encuentres. Porque el conocimiento y la encarnación son cosas completamente diferentes. Los samuráis tenían una palabra para esto también. La llamaban la distancia entre la mano y la espada. Un guerrero que solo conoce la técnica de manera intelectual tiene una distancia entre su intención y su acción. En el combate, esa distancia es mortal. En la vida cotidiana, esa distancia es el espacio donde vive la inconsistencia. El método Sanshin no es un conjunto de conceptos para entender, es un conjunto de prácticas para encarnar. Y la encarnación requiere algo que la cultura de contenido rápido y transformaciones instantáneas no te va a decir. Requiere fricción deliberada, sostenida en el tiempo. No el tipo de fricción que evitas, el tipo que buscas. Kenji aprendió esta distinción en la semana más difícil de todo su proceso. La semana donde todo el andamiaje intelectual que había construido fue completamente insuficiente. La semana donde los 4 enemigos atacaron simultáneamente. Y la forma en que sobrevivió a esa semana es la demostración más clara de por qué el método Sanshin funciona donde todo lo demás falla. Eso es exactamente lo que viene a continuación. La parte más dura de esta historia y la más importante. Fin de la parte 3. 5. Kenji llevaba 31 días de consistencia perfecta. 31 días de levantarse a las 5 de la mañana, de ejecutar la misma secuencia, de no negociar, de no modificar, de no ceder ni un centímetro a ninguno de los 4 enemigos que ahora conocía por nombre. Y entonces llegó el martes de la semana 5. Su madre fue hospitalizada de urgencia. No era grave, pero era real y requería su presencia, requería gestiones, requería tiempo y energía emocional que normalmente no estaban en su presupuesto mental. Esa noche, Kenji llegó a su casa a las 11 de la noche completamente agotado. Y su mente empezó. El tercer enemigo apareció primero, con sus razones más sofisticadas hasta ese momento. Nadie puede pedirte consistencia en un día así. Tu madre estuvo en el hospital. Eres humano. La flexibilidad inteligente es parte de cualquier sistema sostenible. Un día no rompe nada. De hecho, saltarte hoy demuestra madurez y autocompasión. Hermoso argumento, perfectamente construido, casi completamente razonable y absolutamente al servicio del abandono. Luego apareció el cuarto enemigo, más suave, más comprensivo consigo mismo. Mañana lo compensas. Mañana haces el doble. Mañana, cuando todo esté más tranquilo, será el momento correcto para retomar con la energía adecuada. El mañana perfecto, disfrazado de sensatez. Y finalmente, el segundo enemigo, el más sutil de todos. Ya llevas 31 días. Ya has probado que puedes. Ya tienes el hábito instalado. Un día de pausa después de una situación de emergencia no es Suki. Es gestión inteligente de recursos. Kenji se quedó sentado en el silencio de su habitación durante 15 minutos, escuchando a los 3 enemigos hablar al mismo tiempo. Y entonces recordó algo que había leído sobre el protocolo Sanshin, una instrucción específica para exactamente este tipo de momento.
no para los días fáciles, para los días donde todo conspira para que el espacio aparezca. La instrucción decía esto: en el momento de máxima resistencia, no decidas. Ejecuta la acción mínima irreversible. Solo eso, no el entrenamiento completo, no la sesión perfecta, la acción mínima que mantiene la continuidad sin grieta. Kenji se levantó, fue al espacio donde trabajaba, abrió el archivo de su proyecto, escribió exactamente una oración, guardó el archivo, cerró el ordenador y fue a dormir. El espacio no apareció. La continuidad se mantuvo. Y al día siguiente, cuando la situación con su madre estaba más estabilizada, la práctica completa volvió sin negociación, porque nunca había sido interrumpida. Esa noche, Kenji entendió en el cuerpo lo que antes solo entendía en la mente. El método Zanshin no se trata de intensidad, se trata de continuidad sin grieta. Y ahora es el momento de darte el protocolo completo. El protocolo Zanshin tiene 4 elementos. Cada elemento corresponde a una capa específica de la transformación. Cada capa se construye sobre la anterior. Y el ritual final que tendrás al terminar este video integra los 4 en una secuencia que puedes ejecutar en menos de 3 minutos. Pero antes de darte los elementos, necesito que entiendas algo sobre cómo usarlos. Este protocolo no es un sistema de productividad, no es una técnica de gestión del tiempo, o no es un hack de disciplina que funciona durante 2 semanas y luego pierde efectividad. Es un sistema de ingeniería de identidad. Su objetivo no es hacer que hagas más cosas. Su objetivo es hacer que seas alguien diferente. Y esa diferencia entre hacer y ser es la diferencia entre todo lo que has intentado antes y lo que estás a punto de aprender. Con eso claro, empecemos. Primer elemento, la declaración de identidad pública. Ya entiendes el mecanismo neurológico detrás de esto. El costo social que activa el sistema de supervivencia del cerebro primitivo. La diferencia entre una promesa privada y una sentencia de identidad pública. Pero hay una estructura específica que hace que esta declaración funcione en la vida moderna. Y tiene 3 componentes que deben estar presentes simultáneamente. Componente 1. Identidad en tiempo presente sin condiciones. No, voy a ser. No, estoy intentando ser. No, cuando logre X seré. Soy. En este momento. Con las imperfecciones de este momento. Con el historial de este momento. A pesar del historial de este momento. Soy alguien que practica Zanshin. Soy alguien para quien la inconsistencia ha dejado de ser una opción disponible. Soy alguien que ejecuta sin negociar. La forma gramatical importa más de lo que parece. El cerebro procesa soy y voy a ser de maneras completamente diferentes. Voy a ser vive en el futuro. Y el futuro es un lugar donde el sistema nervioso no siente urgencia real. Soy vive en el presente. Y el presente requiere acción inmediata o disonancia cognitiva. Componente 2. Especificidad verificable. La declaración debe ser tan específica que cualquier persona externa pueda verificar si la estás cumpliendo o no. No, voy a trabajar en mi proyecto. Eso es demasiado vago para activar el mecanismo de costo social con la fuerza suficiente. Trabajo en mi proyecto todos los días a las 5 de la mañana durante 90 días consecutivos, produciendo un mínimo de 500 palabras o su equivalente creativo. Eso es verificable. Eso es específico. Eso es real para el sistema nervioso. Componente 3. Audiencia con capacidad de juicio real. No las personas que te van a aplaudir, pase lo que pase.
las personas cuya mirada te va a incomodar si fallas, un mentor, un par que esté en el mismo nivel de exigencia que tú quieres alcanzar, un grupo donde la consistencia sea el estándar y no la excepción. Y la combinación de estos tres componentes crea algo que ninguna motivación privada puede producir. Crea inevitabilidad. La sensación de que el camino hacia adelante es más fácil que el camino de vuelta. Y cuando alcanzas ese punto, cuando abandonar requiere más esfuerzo que continuar. El primer enemigo ya no tiene acceso a ti, pero el segundo enemigo todavía espera. Segundo elemento, la práctica con forma fija. Este elemento elimina al mismo tiempo el primer y el segundo enemigo, el automatismo sin presencia y la grieta del éxito, y está directamente inspirado en lo que los maestros Zen llamaban kata. Kata, en la tradición japonesa, significa forma, patrón fijo, secuencia inmutable. En las artes marciales, el kata es una serie de movimientos que se practica exactamente de la misma manera cada vez, sin variaciones, sin improvisaciones, sin modificaciones basadas en cómo te sientes ese día. La misma forma, siempre. Y esto parece contraintuitivo para la mente moderna que valora la variedad, la creatividad, la adaptación. Pero los maestros Zen entendieron algo sobre la mente humana que la cultura de la variedad infinita ha olvidado completamente. La variedad es costosa. Cada vez que cambias lo que haces, tu cerebro debe tomar microdecisiones. ¿Hago esto o aquello? ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué intensidad? ¿En qué orden? Cada microdecisión consume glucosa prefrontal, el mismo recurso que necesitas para la práctica misma. Estás gastando el combustible del cohete decidiendo si lanzarlo o no. La práctica con forma fija elimina esa fricción completamente. No hay que decidir, hay que ejecutar. La misma secuencia, la misma hora, el mismo orden, la misma duración, todos los días. Sin negociación sobre el contenido. Pero hay algo más que hace la práctica con forma fija que va más allá de la eficiencia cognitiva. Crea un contenedor para la presencia. Cuando la forma es fija, la mente no puede distraerse con las decisiones sobre qué hacer. La única pregunta disponible es cómo estar completamente presente en lo que ya está decidido. Y esa pregunta es exactamente la que los maestros Zen querían que sus estudiantes hicieran. No, ¿qué debo practicar?, sino, ¿cómo estar completamente vivo en la práctica que ya existe? Esta es la diferencia entre Mushin corrompido y Mushin genuino. El automatismo sin presencia ejecuta la forma y deja ir la atención. Sanshin ejecuta la forma y mantiene la presencia completamente encendida. Mismo comportamiento externo. Experiencia interior completamente diferente. Y resultados completamente diferentes a largo plazo. Ahora permíteme darte la estructura específica de la práctica con forma fija. Porque hay un error que casi todos cometen cuando intentan implementar este principio. El error es empezar con demasiado. La mente motivada quiere un protocolo de 2 horas, una secuencia de 10 elementos, una práctica tan completa que cubra todas las áreas de vida simultáneamente. Y esa ambición es exactamente lo que garantiza el colapso, porque la práctica con forma fija no se construye en el papel, se construye en el cuerpo. Y el cuerpo necesita tiempo para aceptar una nueva forma como propia. Los samuráis comenzaban siempre con lo mínimo, no con lo ideal, con lo mínimo irreversible, la práctica más pequeña posible que todavía sea real, que todavía requiera presencia, que todavía produzca algo concreto. Para Kenji fue esto: 5 de la mañana, sin excepciones,
20 flexiones, sin excepciones. 10 minutos de escritura en el proyecto, sin excepciones. 5 minutos de respiración consciente, sin excepciones. Total, 21 minutos, no 2 horas. 21 minutos de forma fija que no negociaba con nadie. ¿Por qué tampoco? Porque lo suficientemente pequeño para ejecutarse, incluso en el peor día, es lo suficientemente grande para mantener la continuidad. Y la continuidad es todo. La continuidad sin grieta es Sanshin. Un río de 21 minutos que nunca se detiene es infinitamente más poderoso que un océano de 2 horas que existe solo cuando las condiciones son perfectas. Tercer elemento, el corte de la deliberación. Este elemento está diseñado específicamente para el tercer enemigo. El enemigo de las 1000 razones. Y requiere que entiendas algo sobre cómo funciona la deliberación en el cerebro humano, cuando tu mente empieza a construir argumentos para no practicar, cuando las razones empiezan a aparecer con sus disfraces sofisticados de sabiduría y madurez y equilibrio, hay un periodo de tiempo muy específico durante el cual esa deliberación puede ser cortada. Los neurocientíficos lo llaman la ventana de acción. Dura aproximadamente 5 segundos desde el momento en que la intención de actuar aparece. 5 segundos. Después de esos 5 segundos, el sistema primitivo empieza a construir resistencia de manera activa y cada segundo adicional de deliberación le da más materiales para construir. El maestro samurái Yamamoto Tsunetomo escribió en el Hagakure una de las frases más mal entendidas de toda la literatura japonesa. Escribió que cuando te encuentras ante 2 caminos, elige el de la muerte. La mayoría de las personas interpreta esto de manera literal o metafórica, paga. Pero el significado específico en el contexto del entrenamiento samurái era este. Cuando aparece la deliberación, cuando tu mente empieza a sopesar opciones, eso mismo es la señal de que debes actuar en los próximos 5 segundos sin deliberar más. No porque pensar sea malo, sino porque en ese contexto específico, en el contexto de una práctica ya declarada, la deliberación no es pensamiento, es el tercer enemigo disfrazado de pensamiento. El corte de la deliberación funciona así en la práctica moderna. Cuando aparece cualquier pensamiento que cuestiona la práctica ya establecida, cualquier razón para modificarla, cualquier argumento para posponerla, no la escuchas. No porque sea rígido, sino porque ya tomaste esa decisión. Ya está decidido. El samurái no delibera sobre si usar la espada en el momento del combate. Deliberó antes, entrenó antes, decidió antes. En el momento de la acción, solo ejecuta. Tu práctica diaria es exactamente lo mismo. La decisión ya fue tomada. En el momento de ejecutar, no hay nada que deliberar. Y cuando el tercer enemigo aparece con sus razones, lo que haces es reconocerlo por nombre en tiempo real. Ahí está el enemigo de las 1000 razones. Lo veo. No le doy 5 segundos. Ejecuto. Kenji desarrolló una práctica específica para el corte de la deliberación que quiero compartirte. La llamó el protocolo de reconocimiento. Cada vez que su mente empezaba a construir razones para no practicar, hacía una sola cosa. Él decía en voz alta o en su mente con la misma claridad que si lo dijera en voz alta. Reconozco al tercer enemigo. No argumentaba con él, no intentaba refutar sus razones, no buscaba motivación para superarlo, solo lo nombraba. Y ese acto de nombrarlo, de identificarlo con precisión en tiempo real, tenía un efecto neurológico que Kenji describió como apagar el volumen. Las razones no desaparecían, pero perdían su capacidad de generar acción,
de producir comportamiento, de crear el espacio donde el abandono vive. Los maestros Zen llamaban a esto la mente testigo, la capacidad de observar los propios pensamientos sin ser controlado por ellos, sin identificarte con ellos, sin creer que porque un pensamiento aparece en tu mente, ese pensamiento tiene autoridad sobre tus acciones. El pensamiento es el tiempo. O tú eres el samurái que decide si actúa sobre él o simplemente lo observa pasar. Cuarto elemento, las respuestas predecididas. Este elemento elimina al cuarto enemigo, el mañana perfecto, y es probablemente el más operacional de los cuatro, el más concreto, el más fácil de implementar esta misma semana. La lógica es simple y brutal. Las condiciones perfectas no existen, nunca han existido, nunca van a existir. El único mundo disponible para practicar es el mundo imperfecto que existe ahora mismo. Y ese mundo imperfecto va a generar obstáculos. Algunos predecibles, algunos completamente inesperados. El cuarto enemigo vive en el espacio entre el obstáculo y la respuesta. En ese espacio de pausa, de evaluación, de tengo que decidir qué hago con esto. Es donde el mañana perfecto ofrece su salida más seductora. Las respuestas predecididas eliminan ese espacio completamente. Funcionan así. Antes de que el obstáculo aparezca, tú ya decidiste qué vas a hacer cuando aparezca. No en el momento del caos, no bajo el estrés del imprevisto, no cuando el sistema primitivo ya tiene el control del volante. Antes, con claridad, con calma, con la mente prefrontal completamente activa. Los monasteries Zen han operado durante siglos sin perder un día de práctica a través de terremotos y guerras e inundaciones y epidemias, no porque tuvieran voluntad sobrehumana, porque tenían respuestas predecididas para cada escenario posible. La campana sonaba. La respuesta era automática. No había nada que decidir en el momento. Kenji construyó lo que llamó su mapa de obstáculos. Un documento simple, sin pretensiones, sin estética, solo 2 columnas. Columna izquierda, obstáculo. Columna derecha, respuesta predecidida. Lo construyó en una tarde de domingo con la mente completamente fría. Y fue específico hasta el punto que algunos de sus amigos consideraron excesivo. Obstáculo. Me levanto tarde y solo tengo 10 minutos. Respuesta predecidida. 10 flexiones, 2 minutos de escritura, 2 minutos de respiración. Total, 7 minutos. La práctica continúa. Obstáculo. Viaje de trabajo sin acceso al espacio habitual. Respuesta predecidida. Flexiones en la habitación del hotel, escritura en el teléfono, respiración en el avión. La forma se adapta, la continuidad no. Obstáculo. Enfermedad real que impide movimiento físico. Respuesta predecidida. Solo escritura y respiración. 2 elementos de 3. La práctica continúa. Obstáculo. Emergencia familiar que consume el tiempo disponible. Respuesta predecidida. Acción mínima irreversible. Una oración escrita. 1 minuto de respiración. La continuidad sin grieta se mantiene. Obstáculo. Visita inesperada que modifica completamente la mañana. Respuesta predecidida. Práctica antes de que los demás despierten o en el primer espacio disponible del día. El horario puede moverse. La práctica no puede desaparecer. ¿Ves el patrón? Cada respuesta tiene 2 características invariables. Primera, mantiene alguna forma de continuidad, aunque sea mínima, aunque sea simbólica. No hay espacio, no hay grieta. El río sigue fluyendo aunque sea un hilo de agua. Segunda, está decidida de antemano. No requiere deliberación en el momento del obstáculo.
El cuarto enemigo no tiene acceso a ese espacio porque el espacio no existe. Cuando X sucede, hago Y, sin pensar, sin evaluar, sin el mañana perfecto como opción disponible. Ahora quiero que entiendas algo sobre la relación entre estos cuatro elementos. No son cuatro técnicas independientes que puedes usar por separado. Son cuatro capas de un mismo sistema. La declaración de identidad pública crea el porqué, la razón que sobrevive a los días difíciles, el ancla que mantiene el rumbo cuando los vientos atacan desde todas las direcciones. La práctica, con forma fija, crea el qué, la estructura concreta que no requiere decisiones en el momento. La kata, que el cuerpo aprende a ejecutar con presencia creciente. El corte de la deliberación crea el cómo, el mecanismo que neutraliza al tercer enemigo en tiempo real. La mente, testigo que observa sin ser controlada. Las respuestas predecididas crean el cuándo y el dónde de todas las circunstancias posibles. El mapa que garantiza que no existe escenario donde la práctica desaparezca completamente. 4 capas, un sistema, Sanshin completo. Atención continua sin grietas en todas las dimensiones de la práctica. Pero hay algo que necesitas saber antes de que llegues al ritual final. Algo sobre lo que ocurre en el día 21. No el día 1, no el día 7, no el día 14, el día 21. Los samuráis tenían un nombre para ese momento en el entrenamiento. Lo llamaban el muro del fantasma. Y lo que ocurre en ese día específico es tan predecible, tan universal, tan presente en absolutamente cada persona que intenta una transformación real, que los maestros lo incluían explícitamente en su preparación de los estudiantes, no como advertencia, como certeza. En el día 21 aproximadamente, tu mente va a hacer algo que no hizo en los 20 días anteriores. Va a cuestionarlo todo, no con las razones simples de los primeros días, con algo mucho más profundo. Va a preguntarte si esto tiene sentido realmente, si el cambio que estás construyendo vale el costo que estás pagando, si la versión de ti que estás intentando crear es realmente mejor que la versión que ya eras. Va a presentarte una narrativa completa, sofisticada, emocionalmente convincente. Una narrativa que dice que todo esto es demasiado, que eres suficiente como eres, que el equilibrio es más importante que la obsesión, que las personas que te rodean tienen razón cuando dicen que estás exagerando. Esto no es debilidad. Es el sistema nervioso realizando su última prueba antes de aceptar que la identidad realmente cambió. Es el momento donde la mayoría de las personas abandona, no porque el camino sea demasiado difícil, sino porque no sabían que ese muro existía. Y cuando aparece sin aviso, cuando la duda existencial llega con toda su fuerza en un momento que debería ser de progreso, parece evidencia de que algo está mal, cuando en realidad es evidencia de que algo está bien, de que la transformación es real, de que el sistema nervioso está registrando el cambio de identidad y realizando su proceso de verificación final. Kenji llegó al muro del fantasma en el día 22. No, en el 21. Las personas no somos mecánicamente idénticas, pero cuando llegó, lo reconoció, porque lo había leído, porque había sido preparado para ese momento. Y lo que hizo en ese momento no fue luchar contra la duda, fue algo completamente diferente. Algo que los maestros Zen llamaban la reverencia a la práctica. La reverencia a la práctica no es motivación, no es repetirse frases inspiradoras hasta creerlas, no es ignorar la duda o suprimirla con fuerza de voluntad. Es algo más simple y más poderoso.
Es reconocer que la práctica tiene un valor que existe independientemente de cómo te sientes sobre ella en este momento. Los samuráis, antes de ejecutar cualquier movimiento en el entrenamiento, hacían una reverencia, no hacia el instructor, hacia la práctica misma, hacia el sistema de conocimiento acumulado durante generaciones que vivía en esa práctica, un reconocimiento de que algo más grande que su estado emocional del día estaba presente en ese espacio. Kenji en el día 22 no intentó convencerse de que quería practicar. Simplemente hizo la reverencia. Reconoció que la práctica tenía valor más allá de su motivación de ese momento y ejecutó, sin entusiasmo, sin certeza, sin la sensación de que todo iba a salir bien. Solo ejecutó. Y al terminar, ocurrió algo que describe como uno de los momentos más importantes de todo el proceso. No sintió orgullo, sintió una quietud, una solidez interna que no había sentido antes, la sensación de haber cruzado el muro del fantasma sin saber completamente que lo había cruzado. Y al día siguiente, la práctica fue diferente, no más fácil exactamente, más propia, como si hubiera pasado de ser algo que hacía a ser algo que era. Ese es el momento que describe Miyamoto Musashi en el libro de los 5 anillos cuando escribe sobre el punto de cruce, el punto donde el guerrero ya no está aprendiendo la espada. El guerrero se ha convertido en la espada. No hay separación entre el practicante y la práctica. No hay distancia entre la intención y la acción. No hay espacio donde los enemigos puedan operar. Sanshin completo. Y aquí está lo que más importa entender sobre ese estado. No es permanente desde el primer día que lo alcanzas. Es una práctica en sí mismo. Se alcanza y se pierde y se alcanza de nuevo, a mayor profundidad cada vez, como las capas de una espada forjada con repetición de calor y enfriamiento. Cada ciclo añade una capa de dureza que las anteriores no tenían. Pero hay algo que el protocolo Sanshin garantiza. Cuando tienes los 4 elementos en su lugar correctamente, cuando la declaración de identidad, la práctica, conforma, el corte de la deliberación y las respuestas predecididas están operando simultáneamente. Nunca vuelves al punto de partida. Puedes desviarte. Puedes tener semanas difíciles. Puedes encontrar obstáculos que no habías anticipado. Pero el punto de partida ya no existe como destino disponible, porque ya no eres la misma persona que lo habitaba. Y eso es algo que ningún obstáculo puede quitarte. Kenji terminó su proyecto en el día 87, no en el 90, 87. No porque las condiciones fueran perfectas, sino porque la continuidad sin grieta había creado un momentum que los últimos días se volvió casi inevitable. No fue una experiencia de pura alegría y fluidez. Hubo dolor, fricción, días donde la calidad no era la que quería, días donde la voz interna era más ruda que nunca, pero nunca hubo un espacio, nunca una grieta que permitiera que el proyecto muriera en el cuaderno junto a todos los anteriores. Sanshin, atención continua, sin grietas. El día que terminó, Kenji no celebró de la manera que habría celebrado años antes. No hubo fiesta, no hubo publicación inmediata en redes sociales buscando validación. Se quedó en silencio frente al trabajo terminado durante varios minutos y luego abrió un documento nuevo, porque había entendido algo fundamental sobre lo que acaba de pasar. Terminar no es un estado de llegada, es el inicio del siguiente nivel de práctica. El samurái que sobrevive el combate no celebra en el momento del último golpe. Mantiene Sanshin, se mantiene presente, se mantiene alerta, porque el siguiente combate ya existe
aunque todavía no haya comenzado. Y eso, exactamente eso, es lo que vas a integrar en el ritual final que te voy a dar a continuación. El protocolo completo que los samuráis usaban antes de entrar en batalla, adaptado con precisión a las batallas que tú enfrentas cada día, cada mañana, cada vez que el enemigo aparece con sus 1000 razones y sus grietas y sus mañanas perfectos. Todo integrado en menos de 3 minutos. Y eso es exactamente lo que viene en la parte final. Fin de la parte 4. Hay un momento específico en la historia de los samuráis que los libros de historia raramente mencionan. No el momento del combate, no el momento de la victoria, el momento antes. Los guerreros más legendarios de la tradición japonesa tenían una práctica que realizaban sin excepción antes de cada batalla, antes de cada entrenamiento, antes de cada acción que importaba. No era una oración, no era un ritual supersticioso, era una secuencia de actos precisos diseñados para hacer una sola cosa: matar al hombre que eran antes de que el combate comenzara, y hacer nacer al hombre que necesitaban ser para lo que venía. En los próximos minutos vas a recibir esa secuencia, adaptada con precisión al combate que tú enfrentas cada día. Pero primero, necesito que entiendas por qué este ritual funciona de una manera que ninguna técnica de motivación convencional puede replicar. Existe algo que los neurocientíficos llaman estado de cebado neurológico. Es el proceso por el cual el cerebro puede ser preparado deliberadamente para operar desde un conjunto específico de creencias y capacidades antes de que la acción comience. Los atletas de élite lo conocen como preparación mental. Los actores lo conocen como entrar en personaje. Los maestros zen lo conocen como preparar el campo. La lógica es esta: tu cerebro no llega neutro a ningún momento. Siempre llega condicionado por el estado emocional del momento anterior, por los pensamientos que estaban activos en los últimos minutos, por las conversaciones que tuviste, por las pantallas que miraste, o por el ruido interno que no has procesado. Y ese condicionamiento determina desde qué identidad vas a operar en los próximos minutos, desde la identidad del hombre que cede o desde la identidad del hombre que ejecuta. El ritual Sanshin no es motivación, es ingeniería de estado. Es un proceso de 3 minutos que desactiva el condicionamiento acumulado y activa deliberadamente la identidad que declaraste. Y funciona no porque sea mágico. Funciona porque usa exactamente los mismos mecanismos neurológicos que los 4 enemigos usan para atacarte, solo que en dirección opuesta. El ritual tiene 5 pasos. Cada paso dura entre 20 y 40 segundos. El total no supera los 3 minutos y debe realizarse en el mismo momento todos los días. No cuando tengas ganas, no cuando la motivación esté alta. Todos los días, sin excepción, o como parte de la práctica con forma fija. Lo que estás a punto de recibir es el protocolo que los samuráis usaban antes de entrar en batalla. Tomaste la decisión correcta al quedarte hasta aquí. Paso 1. El nombre. Los samuráis, antes de entrar en combate, pronunciaban su nombre completo en voz alta, no como presentación hacia un adversario, como declaración hacia sí mismos. En la tradición japonesa, el nombre no era simplemente una etiqueta identificatoria, era una descripción de linaje, de valores, de lo que el guerrero representaba en el mundo. Pronunciar el nombre era recordar quién eras antes de que el miedo o la duda o el cansancio pudieran redefinirlo. En la versión moderna del ritual, este paso funciona así. Dices en voz alta o en tu mente:
con la misma claridad que si lo dijeras en voz alta, tu declaración de identidad completa. No un resumen, no una versión abreviada. La declaración completa que construiste con los 3 componentes que aprendiste antes. Identidad en tiempo presente. Especificidad verificable. Frente a la audiencia interna que ya conoces, soy alguien que practica Sanshin. Soy alguien que ejecuta sin negociar. Soy alguien para quien la inconsistencia ha dejado de ser una opción disponible. 20 segundos. Ese es el tiempo suficiente para que el sistema nervioso registre quién está a punto de actuar. Paso 2. El reconocimiento del enemigo. Los samuráis, antes de cada combate, realizaban una práctica que sus maestros llamaban ver sin ilusión. Era un momento de honestidad radical. Reconocían el miedo si estaba presente, reconocían la duda si estaba presente, reconocían el cansancio si estaba presente, no para eliminarlos, no para superarlos con fuerza de voluntad, para verlos con claridad y nombrarlos antes de que tuvieran la oportunidad de operar en la sombra. Porque lo que no nombras te controla, lo que nombras simplemente existe. En el ritual moderno, este paso consiste en esto: 30 segundos de silencio donde identificas honestamente qué enemigo está más activo en este momento. ¿Es el automatismo sin presencia? ¿Estás ejecutando de manera mecánica sin estar realmente presente? ¿Es Suki? ¿Hay una grieta de autocongratulación o relajación después de un éxito reciente? ¿Es el enemigo de las 1000 razones? Tu mente está construyendo argumentos para modificar o posponer. ¿Es el mañana perfecto? ¿Hay una voz que dice que hoy no es el momento ideal? ¿Lo nombras? Sin juicio, sin drama, sin la necesidad de resolverlo en este momento. Solo lo nombras. Ahí está el segundo enemigo. Lo veo. Y en el momento en que lo ves con claridad, pierde el 90% de su poder sobre ti. Porque los enemigos de la mente solo operan con fuerza en la oscuridad del no reconocimiento. La luz de la conciencia no los destruye, los vuelve manejables. Paso 3. La respiración del guerrero. Este paso es el más antiguo del protocolo y el más poderoso desde el punto de vista neurológico. Los maestros de artes marciales japoneses desarrollaron hace siglos una técnica de respiración que en Occidente se empezó a estudiar científicamente solo en las últimas décadas. La llaman Hara Breathing, respiración desde el centro, y el mecanismo por el cual funciona es ahora perfectamente documentado. La respiración profunda diafragmática activa el sistema nervioso parasimpático, reduce el cortisol activo en el cerebro, desactiva la respuesta de amenaza del sistema primitivo y libera el córtex prefrontal para operar desde su capacidad máxima. En términos prácticos, 5 respiraciones específicas antes de actuar ponen al sistema primitivo en el asiento trasero y ponen a la identidad declarada al volante. Así se hace. Inhala por la nariz durante 4 segundos, sintiendo cómo el abdomen se expande hacia afuera. No el pecho, el abdomen. Sostén 2 segundos. Exhala por la boca durante 6 segundos, vaciando completamente los pulmones. Repite 5 veces. Total, 60 segundos. Durante esas 5 respiraciones no haces nada más. No planeas, no evalúas, no preparas. Solo respiras. Y lo que ocurre en esos 60 segundos en tu sistema nervioso es equivalente a lo que ocurría en el samurái antes del combate, cuando cerraba los ojos por un momento y dejaba caer los hombros. El cuerpo entero se alinea con la mente que ya declaró quién es. Paso 4. La visualización del acto completo. Los maestros samuráis enseñaban a sus estudiantes algo que llamaban el combate antes del combate.
Antes de desenvainar la espada, el guerrero ya había ganado el combate en su mente, no de manera vaga, no con una imagen difusa de victoria, con una precisión milimétrica. Veía cada movimiento, sentía cada sensación, escuchaba cada sonido, anticipaba cada obstáculo y ya había respondido a él. Cuando el combate real comenzaba, no era la primera vez que ocurría, era la segunda. Y la segunda vez siempre es más fluida que la primera. O en el ritual moderno, este paso consiste en 30 segundos de visualización específica, no de los resultados a largo plazo, de la sesión de hoy. Ves con claridad cómo va a ser la práctica de este día específico, la secuencia exacta, el espacio donde va a ocurrir, la sensación de comenzar, la sensación de estar a la mitad, la sensación de terminar. Y si un obstáculo específico es probable hoy, lo visualizas también. Y visualizas tu respuesta predecidida ejecutándose de manera automática, sin deliberación, sin espacio, sin grieta. 30 segundos. El combate ya ocurrió. Lo que viene ahora es simplemente la confirmación física de algo que ya es real en tu sistema nervioso. Paso 5. La acción de inicio. Este es el paso más simple y el más crítico. En los samuráis, después de completar su preparación, hacían algo que los textos describen de manera consistente. Daban el primer paso hacia el combate sin pausa, sin el espacio entre la preparación y la acción, sin el momento de duda, donde la mente podría intervenir con sus 1000 razones. La preparación terminaba y el movimiento comenzaba en el mismo instante. Sanshin, sin grieta entre el estado preparado y la acción. En el ritual moderno, este paso es así, inmediatamente después de la visualización, sin pausa, sin transición, sin ahora sí voy a empezar. El primer elemento de tu práctica con forma fija comienza. El cuerpo se mueve antes de que la mente pueda construir resistencia, porque en esos primeros 5 segundos después de la visualización, el sistema nervioso está en su punto de mayor alineación con la identidad declarada. Y en esos 5 segundos, el primer movimiento es todo lo que se necesita. No el entrenamiento completo, no la sesión perfecta, el primer movimiento, porque el primer movimiento lleva al segundo, y el segundo al tercero. Y en el momento en que el cuerpo está en movimiento, los enemigos pierden el acceso que tenían en el estado de deliberación. No puedes discutir con algo que ya está sucediendo. 5 pasos, menos de 3 minutos. El nombre, el reconocimiento del enemigo, la respiración del guerrero, la visualización del acto completo, la acción de inicio. Este es el ritual Sanshin, el protocolo que los samuráis usaban antes de entrar en batalla, adaptado a la batalla que tú enfrentas cada día. Y ahora quiero que hagas algo antes de que este video termine, no mañana, ahora. En los próximos 90 segundos quiero que hagas una sola cosa de las 5, solo una. Di en voz alta tu declaración de identidad, no en tu mente, en voz alta, aunque estés solo, aunque te suene extraño, aunque te sientas ridículo. Soy alguien que practica Sanshin. Soy alguien que ejecuta sin negociar. Soy alguien para quien la inconsistencia ha dejado de ser una opción disponible, o la versión que sea auténtica para ti, con las palabras que describan la identidad específica que quieres encarnar. Dila en voz alta y nota lo que ocurre en tu sistema nervioso cuando las palabras salen de tu boca y son escuchadas por tus propios oídos. Esa sensación es el inicio del cambio real. No la inspiración de este video, esa declaración específica en voz alta.
Ahora necesito hablarte de algo que casi ningún creador de contenido te va a decir. No, porque lo que voy a decirte ahora no es motivador, pero es lo más honesto que puedo ofrecerte. El método Sanshin funciona. La declaración de identidad funciona. La práctica con forma fija funciona. El corte de la deliberación funciona. Las respuestas predecididas funcionan. El ritual de 3 minutos funciona. Pero solo funcionan si los usas. Y usarlos requiere algo que ningún video puede darte. Requiere que decidas que ya es suficiente. No como frase motivacional vacía, como decisión real. La decisión de que la versión de ti que abandona en la 3ª semana ya no es aceptable. Que el patrón del domingo total, motivación el miércoles, primera negociación el viernes, rendición completa, ya no tiene un lugar en quien eres. Que el mañana perfecto es una mentira que has usado demasiado tiempo para evitar vivir completamente en el único momento que existe. Los samuráis, tenían una práctica que los maestros zen llamaban la meditación de la muerte. Una vez al día se sentaban en silencio y contemplaban su propia muerte con una especificidad completa. No de manera mórbida, de manera clarificadora. Porque cuando contemplas la muerte con honestidad, algo ocurre en la jerarquía de tus prioridades. Lo que era urgente, pero no importante, pierde su poder. Lo que era importante, pero que postergabas por comodidad, se vuelve urgente de verdad. La muerte no es un pensamiento depresivo en la filosofía japonesa. Es el maestro más honesto que existe. El que te dice sin adornos y sin compasión falsa, ¿cuánto tiempo real tienes para construir lo que quieres construir? Y cuando lo escuchas de verdad, cuando la realidad de tu tiempo finito aterriza completamente en tu sistema nervioso, la pregunta de si tienes suficiente motivación para practicar hoy se vuelve casi absurda. ¿Tienes suficiente motivación? La pregunta correcta no es esa. La pregunta correcta es, ¿puedo permitirme no hacerlo? Y cuando esa pregunta reemplaza a la anterior en tu sistema interno, cuando el marco cambia de motivación a urgencia real, los 4 enemigos se vuelven mucho más pequeños. No desaparecen, se vuelven manejables, porque ahora compites en el mismo terreno donde ellos siempre han operado, el terreno de la supervivencia. Kenji terminó su proyecto, pero eso no es el final de su historia. 6 meses después del día 87, Kenji empezó algo nuevo, más difícil que lo anterior, más importante. Y en el primer día de ese nuevo proyecto hizo algo que no había hecho la primera vez. Antes de abrir el archivo, antes de escribir la primera palabra, antes de que el entrenamiento comenzara, realizó el ritual completo, el nombre, el reconocimiento del enemigo, la respiración del guerrero, la visualización del acto completo, la acción de inicio, 3 minutos. Y en esos 3 minutos ocurrió algo que describe como el momento en que entendió completamente qué es Sanshin. No sintió entusiasmo, no sintió certeza, no sintió la motivación de inicio que había esperado durante años como señal de que era el momento correcto. Sintió algo diferente. Sintió que ya estaba adentro, que no había un momento de entrada porque nunca había habido un momento de salida. La atención que había mantenido continua durante el primer proyecto, la continuidad sin grieta, había creado algo que no requería ser encendido de nuevo. Simplemente seguía, como el río, como la campana del templo que suena desde 1200 después de Cristo sin haber perdido un día. No porque nadie haya tomado la decisión de sonarla cada mañana, sino porque la campana sonando es lo que ese templo es, Sanshin. Y ahora quiero hablarte directamente.
no al espectador genérico, a ti, que has llegado hasta aquí, que has escuchado todo esto, que algo en estas palabras ha resonado de una manera que va más allá del entretenimiento intelectual. Hay una razón por la que llegaste hasta el final de este video. Y no es el algoritmo, es la misma voz que lleva tiempo diciéndote que hay algo en ti que todavía no has activado. Esa voz tiene nombre ahora. Se llama Sanshin. Y lo que ella describe no es una versión idealizada de ti que existe en algún futuro perfecto. Es la versión de ti que siempre estuvo disponible, la que no necesita condiciones perfectas, la que no necesita el momento correcto, la que no necesita motivación externa ni permiso de nadie, la que simplemente ejecuta, la que simplemente es. Esa versión no está más lejos de ti ahora que hace 70 minutos cuando empezaste este video. Está exactamente a 3 minutos de distancia. El tiempo que tarda el ritual, el tiempo que tarda el primer movimiento, el tiempo que tarda decir en voz alta quién eres sin negociar. Antes de que este video termine, quiero darte algo concreto, no una promesa, una instrucción. Esta noche antes de dormir, escribe en un papel físico, no en el teléfono, en un papel físico 3 cosas. Primera, tu declaración de identidad completa, con los 3 componentes, en tiempo presente, específica y verificable, comenzando con las palabras «soy alguien que». Segunda, la práctica con forma fija que vas a ejecutar mañana, la secuencia exacta, la hora exacta, la duración exacta, sin negociación posible. Tercera, los 3 obstáculos más probables para esa práctica y la respuesta predecidida para cada uno. Cuando X sucede, hago hiro, sin espacio entre el obstáculo y la respuesta. Cuando termines de escribir las 3 cosas, cierra el papel. No lo releas, no lo analices, solo ciérralo. Y mañana, cuando suene la alarma antes de mirar el teléfono, antes de revisar mensajes, antes de hacer cualquier otra cosa, realiza los 5 pasos del ritual. 3 minutos. Y luego, ejecuta lo que escribiste, sin negociación, sin deliberación, sin esperar sentirte listo. Porque el secreto que los samuráis entendieron y que la cultura moderna ha olvidado completamente es este. No te sientes listo y luego actúas. Actúas y luego te conviertes en alguien que no necesita sentirse listo. El movimiento crea el estado, no al revés. Los maestros Zen tienen una frase que han transmitido de generación en generación durante más de 800 años. No la voy a explicar demasiado. La voy a decir y voy a dejar que encuentre su lugar en ti. Antes de la iluminación, cortar leña y cargar agua. Después de la iluminación, cortar leña y cargar agua. La práctica no cambia, el practicante cambia. Y cuando el practicante cambia lo suficiente, cuando la identidad se ha transformado de manera genuina, la práctica que antes requería esfuerzo extraordinario se vuelve simplemente lo que eres. No lo que haces, lo que eres. Y nadie puede quitarte lo que eres. Los obstáculos no pueden quitártelo. El cansancio no puede quitártelo. Los días difíciles no pueden quitártelo. Los 4 enemigos no pueden quitártelo. Porque lo que eres no se negocia cada mañana. Simplemente existe. Sanshin. Atención continua sin grietas. El nivel de disciplina más aterrador que jamás hayas visto. No porque intimide a los demás, sino porque te libera a ti. Si este video tocó algo real en ti, necesito pedirte algo. No por el canal, por la persona que está del otro lado de tu pantalla y que no sabe que este video existe todavía. Comparte este video ahora mismo con una persona que necesite escuchar esto hoy.
Solo una persona, la que vino a tu mente cuando dije eso. Esa persona. O suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que el próximo protocolo llegue directamente a ti en el momento en que lo publiquemos. Dale like a este video, porque esa acción simple hace que el algoritmo lo muestre a más personas que están buscando exactamente lo que tú encontraste aquí hoy. Y en los comentarios debajo de este video, escribe tu declaración de identidad completa, no una descripción de lo que pensaste del video. Tu declaración en tiempo presente. ¿Soy alguien que? Hazla pública en este espacio. Deja que el mecanismo del costo social empiece a trabajar a tu favor desde este momento, porque cada persona que lee tu declaración en los comentarios se convierte en parte de la audiencia con capacidad de juicio real que activa el sistema de supervivencia en la dirección correcta. La comunidad de Protocolos Zen no es un lugar donde la gente viene a inspirarse. Es un lugar donde la gente viene a transformarse. Y la transformación comienza con una declaración, la tuya. Nos vemos en el próximo video. Y cuando llegue ese día, tú ya no serás la misma persona que empezó este. Porque entre este momento y ese momento hay una práctica que ya decidiste no interrumpir. Un río que ya decidiste no detener. Una campana que ya decidiste no dejar de sonar. Zanshin, sin grietas, sin espacios, sin el lujo de abandonar lo que eres. Fin.